¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, en este tutorial vamos a terminar de realizar a nuestro hermosísimo par de elfos navideños. En verdad agradezco con todo mi corazón el apoyo que les dieron. Les gustó muchísimo, muchísimo. Como les digo, con estos elfos damos banderazo inicial a esta hermosa temporada navideña 2024. Vienen proyectos muy hermosos, así es que estén muy pendientes, por favor. En este video les vamos a realizar la ropita, el gorrito y cualquier otro detalle que nos haga falta. La petición de siempre, por favor, suscríbanse y den like. Ayúdenme con eso, por favor. Mi agradecimiento eterno a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es, en el nivel intermedio, obtienen los tutoriales de manera anticipada. Ya tiene varios días que los miembros del canal están realizando nuestros elfos. Gracias a Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Fabiola Marín Morales, Aurora Flores, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Elizabeth Ramos, Azucena Osorio y Canal Luco. Muchas gracias a todas por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos realizando la falda de la elfita. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar un nudo, tal y como están viendo en la imagen o como ustedes sepan hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar 33 cadenas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6 y así nos vamos a ir hasta realizar 33. Una vez realizadas, les sugiero que no las hagan apretadas, que las hagan flojitas. Vamos a realizar 2 cadenas extras que nos van a servir para levantar la labor. En ellas no vamos a trabajar. Hacemos una lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada sacamos y aquí vamos a tejer. Déjenme regresarme, amigas. Vamos a hacerlo nuevamente. Lazada, nos saltamos los 2 últimos puntos, lazada saco. Vamos a tejer 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet y luego otros 2. Esos son los puntos altos. Lazada, siguiente cadena, lazada saco, tejemos 2 y luego 2. Una vez más, lazada, siguiente cadenita, lazada saco, tejemos 2 y luego 2. Así vamos a hacer toda la vuelta hasta realizar 33 puntos altos. Nos va a quedar esto, amigas, que sería como la parte de la cintura de la faldita. A partir de aquí volvemos a trabajar en medios puntos altos, hacemos 2 cadenitas, giramos la labor y en la siguiente vuelta vamos a realizar lo siguiente. Recuerden, esas 2 cadenitas solo nos sirven para levantar la labor, esas no cuentan. Y vamos a hacer un medio punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 45 medios puntos altos. Voy a estar tomando los puntos por debajo con la intención de que la falda quede un poco más sueltita. En lugar de tomar el punto por arriba, lo voy a tomar por abajo, sacamos y tejemos los 3 puntitos que tenemos en el crochet. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí va uno y en el mismo punto realizamos otro medio punto alto. De esta forma ya sabemos hacer medios puntos altos, los hicimos con el cabellito de los elfos. Entonces vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un medio punto alto y un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto.
Seguimos así hasta finalizar la vuelta con 45 medios puntos altos. Al final les van a sobrar 3 puntitos, amigas. Por favor, estén muy pendientes de eso, que estos 3 puntos les queden sin tejer. Ya finalicé, ahí me quedaron mis 3 puntitos. Al final hacemos 2 cadenas y giramos la labor. Y en la vuelta número 3 vamos a realizar 2 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 medios puntos altos. Como ven, de este lado sí nos queda aquí parejito, parejito. Del otro lado nos quedan esos 3 puntos libres. Lo que haremos ahora es pasarnos al primer puntito tal como están viendo en la imagen y hacemos aquí un punto deslizado. Permítanme, amiga, se soltó. Ahí está. Levantamos con 2 cadenitas y de las vueltas 4 a la 9 haremos un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 60 medios puntos altos. Recuerden, al final de cada vuelta hacen punto deslizado, levantan con 2 cadenitas y vuelven a empezar. Así nos habrá quedado la faldita. Vamos ahora a hacer un cambio de color. Aquí ya ven que siempre terminamos con punto deslizado. Ahí está. Pero aquí lo voy a dejar así, no hago el punto deslizado porque aquí voy a introducir la hebra de color blanco. La hebra de color rojo ya la pueden cortar si así lo desean. Y comenzaríamos a realizar la vuelta número 10. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero y realizaremos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 60 puntos. Aprovechen por favor para ir perdiendo las hebras mientras van avanzando. Miren, al final ya sabemos, nos vamos al primer puntito y hacemos un punto deslizado. Y aquí vamos a levantar con una cadena y en el siguiente punto haremos un punto deslizado. Levantamos con una cadena y en el siguiente punto hacemos punto deslizado, cadena, punto deslizado, así hasta finalizar la vuelta. Terminé la vuelta, amigas. Miren qué hermoso detalle se le ve en la parte baja del vestidito de nuestra elfita. Muy bien, vamos a cortar hebra suficiente para poder ensartar nuestra agujita lanera. Ese último punto lo vamos a apretar fuerte, fuerte, fuerte. Permítanme 2 segundos mientras ensarto mi agujita lanera, amigas. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, listo. Lo que haremos ahora simplemente nos pasamos de esta manera por el revés en el siguiente puntito. Ahí está. Miren, ni siquiera se nota dónde inicia y dónde termina. Por el revés vamos a hacer un nudito aquí en cualquiera de los puntos, un nudito bien, bien apretadito. Y el resto de la hebra la vamos a ir perdiendo entre el mismo tejido. Lo que haremos ahora es uno de los botoncitos que les pedí, los vamos a colocar de este lado. Y esta pequeña muesca que nos quedó de 3 puntitos es la que nos va a servir de ojal para brochar la falda. Y miren, amigas, listo, vamos a colocarle su faldita a nuestra elfita, amigas. Ahí vamos. Rápido, fácil y es una falda muy, muy, muy lucidora. Va para arriba, se lo pone muy fácil a pesar de las patotas que tiene. Déjenme doblar bien sus calentadores. Y miren, ahí está. Ya simplemente por detrás abrochamos. Por eso nos tendrían que haber quedado esos 3 puntitos sin tocar desde un inicio, que son los que nos sirven de ojalito. Como lo hicimos con puntos altos, es muy muy fácil abrochar el botón en cualquiera de esos puntos. Miren, allí quedó, amigas. Listo. Lista la faldita. Ya nada más se la ajustan bien, se la acomodan y quedó preciosa, preciosa esa faldita de nuestra elfa. Vamos a continuar. Miren, vamos a realizar ahora el pantaloncito del elfo. Vamos a tomar hebra de color granate y vamos a hacer un nudo.
y realizaremos ahora 30 cadenitas. Una vez más la petición de que no vayan a apretar esas cadenas. Solemos trabajar apretado porque los amigurumis así no lo exigen, pero como esta va a ser la ropita, vamos a tratar de no apretar, de hacerlo normal. 30 cadenitas. Ya las realicé. Aquí están. Vamos a tomarlo de esta manera, vamos a hacer una especie de círculo y nos ubicamos en la primer cadena. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ya lo hemos hecho muchas veces. Así se va a cerrar. Levantamos aquí con 2 cadenitas. Y vamos a estar trabajando en medios puntos altos. Haremos un medio punto alto en cada una de las cadenitas que realizamos. Recuerden, como siempre, que estas 2 cadenitas solo nos sirven para subir la labor. Ellas no cuentan. Entonces vamos a entrar aquí en el primer puntito, lazada saco y hago mi medio punto alto. Y así hasta realizar 30. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto deslizado de esta forma, pero no lo vamos a terminar. Aquí me regreso, lo vamos a dejar así porque vamos a hacer aquí un cambio de color. Tomamos hebra de color blanco y aquí vamos a hacer un detallito que va a lucir muy lindo en el pantaloncito. Levantamos con una cadena y vamos a hacer toda esta vuelta en puntos bajos. Realizaremos 30 puntos bajos. La hebra roja no la corten, la dejamos en espera porque la vamos a retomar inmediatamente. Ya finalicé, nos vamos a ir al primer puntito, engancho saco, pero me voy a quedar así, vean, aquí, para retomar la hebra de color rojo. Y con esta cierro el punto. Muy bien, levantamos con 2 cadenitas, ya podemos cortar la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar y a partir de aquí volvemos a trabajar en medios puntos altos. Ajusto mis hebras y vamos a realizar en las vueltas 3 y 4 30 medios puntos altos en cada una de esas vueltas, tal y como están viendo en la imagen. Así nos habrá quedado la primer piernita. Al finalizar, aprietan bien fuerte el último puntito y cortan hebra. Bien apretadito y cortan hebra. Y nos va a quedar de esta forma. En la segunda pierna no vayan a cortar la hebra, porque con esa vamos a unir a la primer piernita. Aquí yo ya tengo la segunda. Retomo la labor, me voy a pasar al primer puntito de aquí de la primer piernita que realizamos. Aprovechamos para ir perdiendo esa hebra, hago aquí un punto deslizado, levantamos con 2 cadenitas y vamos a realizar de las vueltas 5 a la 9, 60 medios puntos altos. 30 de la primer piernita y 30 de la segunda. Les recuerdo, como siempre, que al finalizar cada vuelta hacen punto deslizado, levantan con 2 cadenitas y vuelven a empezar. Miren, amigas, así nos está quedando súper ancho. Pero no se preocupen, eso es normal. Aquí ya hice mi punto deslizado y levanté con 2 cadenas. En la vuelta número 10 vamos a realizar un medio punto alto y una disminución. Lazada, entramos al siguiente punto, lazada, sacamos y tejemos solo 2 de los 3 puntitos que tenemos en el crochet. Lazada, siguiente punto, lazada, sacamos y ahora sí vamos a tejer estos 4 puntitos, los tejemos todos juntos. Así vamos a hacer nuestras disminuciones. Entonces vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Un medio punto alto y una disminución, lazada, siguiente punto, lazada, saco y tejemos solo 2 puntitos, así. Siguiente punto, lazada, lazada, otra vez sacamos y tejemos los 4 puntos que nos quedan en el crochet. Y esto, como les repito, vamos a realizar durante toda la vuelta. La vuelta la estaríamos terminando con 40 medios puntos altos. Al finalizar, amigas, así nos habría quedado. A partir de aquí vamos a trabajar un poquito diferente. Vamos a hacer un
una cadenita y vamos a girar nuestra labor y vamos a trabajar las últimas vueltas en puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Nos vamos al siguiente punto, punto bajo sin terminar, siguiente punto, aquí tejemos estos 3 puntitos. Otra vez, 2 puntos bajos, 1, 2 y ahora una disminución. Siguiente punto, punto bajo sin terminar. Siguiente punto, hago el punto bajo ya tejiendo estos 3 puntitos. Esto haremos durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Al finalizar hacemos una cadenita, giramos la labor y vamos a realizar de las vueltas 12 a la 15 30 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Recuerden siempre, al final de cada vuelta van a hacer una cadenita y giran la labor. Cuando hayamos finalizado todas nuestras vueltas, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Una vez que las hayamos finalizado, nos vamos a bajar una vuelta, vean. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado y habremos formado el ojal para abrochar el botón. Al final dejan hebra suficiente y pierden por el revés de la labor. Vamos a ponerle su pantaloncito a nuestro bello elfo. Tal vez les cueste, entre comillas, un poco de trabajo, realmente no es muy difícil. Vamos a introducir primero el piecito, siempre que entre primero la parte frontal del piecito. Y esto nos va a facilitar mucho la colocación. Ahora vamos por el segundo, igual como les digo, que entre siempre la parte frontal del piecito. Y vamos a colocarlo. Se le va a ver grande, pero eso es lo que queremos lograr para hacer ese como de detallitos, como especie de tabloncillos que tiene por el frente el pantaloncito. Miren, aquí con su ojalito simplemente lo abrochamos. El botón, como pueden ver, lo pegué a la orilla, vean. Ahí está. Bien centrado y más recargado hacia la orilla de la especie de pretina que realizamos. Y así nos quedó súper grande. Si así les gusta, así lo pueden dejar, no se ve mal. Vamos a ensartar nuestra agujita con la misma hebra con la que cosimos el botón. Y vamos a hacer este detalle que tiene de este lado el elfo. Vamos a hacer un pequeño doblez aquí enfrente, vean, procurando que ese doblez quede lo más que sea posible centrado en la parte delantera de la piernita. Y por arriba acomodamos simplemente con nuestras manos, vean, para que se forme una especie de pinza. Ya que lo tienen aquí, vamos a dar unas puntaditas, 2, 3 puntaditas, no es necesario dar tantas puntaditas. Lo que sí les voy a pedir es que el hilo sea delgadito, que sea el mismo hilo con el que cosieron los botones. Yo estoy utilizando el mismo de la marca Sinfonía, solo que en lugar de utilizar las 6 hebras de que consta, solo estoy utilizando una. Y entonces vamos a coser aquí, de tal manera que lo blanco se vea lo más parejito que sea posible. Me voy a pasar aquí arriba, la vuelta que está justo arriba de lo blanco, y aquí ya voy a dar una puntadita. No es necesario dar más puntaditas. Si quieren, hacen unos 2 nuditos, los necesarios para que no se les deshaga. Y vamos a perder esta por cualquier parte del pantaloncito, la hebra. Cortamos. En la parte de arriba, si ustedes quieren, también pueden dar puntaditas. Esto ya es elección de ustedes. A mí así me gustó. Yo simplemente, prácticamente se acomoda solo, como pueden ver. Miren, aquí arriba, si quieren dar unas puntaditas, lo pueden hacer. A mí me gustó así suelto, pero ese ya es cuestión de gustos de cada quien. A mí me gusta así. Sueltecito. Y miren cómo se veía enorme, pues ya le quedó perfecto el pantaloncito a nuestro elfo. Se ve genial, amigas. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Siempre se los digo. Muy bien, vamos a continuar realizando el chalequito.
Para realizar el chalequito, amigas, comenzaremos haciendo en la vuelta número 1 28 cadenas. Aquí ya las realicé. Recuerden, aquí no trabajen apretado. Hacemos una cadena más que solo nos sirve para levantar la labor y nos vamos a regresar haciendo 28 puntos bajos. El chalequito lo realizaremos en puntos bajos. Una vez que hayamos finalizado la primera vuelta, hacemos una cadenita, giramos la labor y en la vuelta número 2 comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a realizar ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 7 vamos a entrar aquí. Y vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar ahora 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí abajo vamos a contar nuevamente 6 puntitos. 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir del punto número 7 vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. La vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos. Cadena giramos y de las vueltas 3 a las 6 haremos 32 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Pero vamos a hacer algunas vueltas porque les quiero mostrar cómo realizar los puntos bajos sobre esas cadenitas. Comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Entonces, recuerdan que aquí hicimos 8 puntos. Yo les sugiero, 8 cadenitas. Yo les sugiero que cuenten esas 8 cadenitas. El derecho está aquí por este lado. Contamos las 8 y así van a ubicar perfectamente el primer punto en el que tienen que trabajar. Se los digo porque yo me confundía a veces muchísimo. A veces esta, por ser la primer cadena, queda un poquito apretadita. Miren, no puedo entrar. Así es que tomen en cuenta eso, tengan mucho cuidado para que no les pase lo que a mí, amigas. Y como ya ubicamos las 8 cadenitas, vamos a poder sin ningún problema hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Entonces ya hicimos 3 más estos 8 que vamos a hacer en cada cadenita, serían ya 11. Así, un punto bajo en cada una de las cadenitas. Podríamos decir que estamos en la parte de revés de esas cadenitas. Es muy fácil, amigas. Las que tienen experiencia no van a tener ningún problema, pero ya saben que estos tutoriales son para todos. Todo el mundo puede hacer nuestros proyectos. Después hacemos 10 puntos bajos, los otros 8 y finalizamos con 3. Terminaríamos la vuelta con 32 puntos. Terminé las 6 vueltas, vean, rápido y fácil se hace el chalequito. Ahora nos vamos a ubicar en esta esquinita, amigas. Entramos por allí, tomamos hebra de color blanco y vamos a entrar de esta forma. Y hacemos una cadenita, nos recorremos un poquitito. Ahí está mi cadenita, nos recorremos un poquitito y hacemos un punto deslizado.
Aprovechamos para ir perdiendo esas hebras, tanto la blanca como la roja. Entonces, otra vez cadenita, nos recorremos un poquitito y hacemos un punto deslizado. Y esto vamos a hacer en todo el contorno del chalequito. Cadenita y punto deslizado. Cadenita, nos recorremos un poquito y hacemos un punto deslizado. Déjenme cortar estas hebras que tengo aquí. Ya no es necesario llevárnoslas más. Ya solo estorban. Y continuamos así, amigas. Cadenita y punto deslizado. Aquí ya llegamos a la esquina. Ay, permítanme, amigas. Como que no me gustó cómo quedó. Así es que otra vez. Es que ya había hecho cadenita. Entonces me tocaba punto deslizado, cadenita. Ya llegamos a esta esquinita. Miren, me voy a pasar aquí. Ya es la parte de abajo del chalequito. Hago mi punto deslizado, cadena. Aquí ya es bien fácil ubicar los puntos. Punto deslizado, cadena, punto deslizado. Como les digo, aquí abajo ya es bien fácil ubicar los puntos. Vamos a ir realizando esto en todo el contorno. Vamos a llegar a la otra esquina y nos vamos a ir llevando esta hebra, y cuando lleguemos a esta esquinita, ahí vamos a finalizar. Hacemos un nudito y perdemos por el revés. Y miren, amigas, el chaleco va a ser exactamente igual para la alfita como para el elfo. Se los vamos a colocar de esta manera. Aquí está como ejemplo el elfo, pero a la elfa le van a hacer exactamente el mismo chaleco. Y se lo vamos a colocar así. Ensartan su aguja lanera con hebra de color blanco y vamos a entrar aquí, en la mera esquinita, hasta arriba, amigas. Y ahora de abajo hacia adelante. De la parte del revés a la parte del derecho del chalequito de este lado. Ya nada más jalan la hebrita, desensartan y va muy fácil. Aquí nada más vamos a hacer primero un nudito y después un moñito o lazo, como le dicen en muchas partes. En lugar de moño le dicen lazo. Y ya, ahí quedó. Este es un detalle casi insignificante, pero muy bonito. Ahí está, amigas. Entonces, aquí en las puntitas, ustedes deciden qué tan largas quieren las puntas. ¿Se torció? ¿Por qué, amigas? Cuéntenme ustedes. Como que se torció, miren. Entonces les decía, aquí ustedes deciden qué tan largas quieren estas puntas. Yo las quiero más o menos tan largo como el chalequito, tal vez un poquitín más largo. Entonces simplemente vamos a hacer un nudito. Y del otro lado lo mismo, hacemos un nudito. Así es que esta hebra no la corten demasiado pequeña para que puedan tener el espacio suficiente para hacer los nuditos. Y cortamos la hebra, no al ras, que quede un pedacito. Eso se ve bonito, amigas. Y así habrá quedado este detalle que tienen los elfos en su chalequito, que se le ve genial. Incluso pueden poner unas piedritas ahí en la parte baja, también se vería muy lindo. Vamos a hacer el gorro. Para realizar el gorro, amigas, aquí comencé realizando 60 cadenas en color blanco. Vamos a tomar las cadenas y vamos a cerrar. Esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Levantamos con 2 cadenitas, ya sabemos que estas cadenitas solo nos sirven para subir la labor, y nos vamos a regresar haciendo 60 medios puntos altos. Entonces hacemos nuestra lazadita, nos vamos al primer puntito, lazada saco y hago mi medio punto alto. Siguiente cadena, medio punto alto. Siguiente cadena, medio punto alto, y nos vamos a ir así hasta realizar 60. Finalizamos, ya sabemos que siempre al finalizar cada vuelta hacemos un punto deslizado y vamos a levantar con 2 cadenitas. 1 y 2. Y en la vuelta 2 vamos a realizar 60 medios puntos altos. En la vuelta 3 nos vamos al primer puntito.
y vamos a enganchar hebra y sacamos, así. Y lo vamos a dejar en espera porque aquí vamos a hacer cambio de color a color rojo. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ya no nos va a resultar difícil. Color granate. Una vez que hacemos nuestro cambio de color, vamos a seguir trabajando en medios puntos altos. Voy a cortar mi hebra de color blanco que por ahora, más bien que ya no vamos a ocupar. Ajustamos perfectamente nuestras hebritas. Todo el gorrito lo vamos a trabajar en medios puntos altos, así es que levantamos con 2 cadenitas. Y esta que es la vuelta número 3 la vamos a trabajar toda en bucle delantero, haciendo un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta con 60 medios puntos altos. Miren, solo buclecito delantero, pierdo hebra, lazada saco y hago mi medio punto alto. Lazada, solo el bucle delantero del puntito, pierdo hebra, lazada saco y hago mi medio punto alto. Y voy a hacer esto durante toda la vuelta. Ya finalizamos, amigas, así nos habrá quedado. Como siempre, punto deslizado, levantamos con 2 cadenitas. Y vamos a realizar, igual como lo hemos venido haciendo hasta ahora, al final de cada vuelta hacen su punto deslizado y levantan con esas 2 cadenas que ya sabemos que no cuentan. Entonces, de las vueltas 4 a la 8 realizaremos 60 medios puntos altos en cada una de esas vueltas. A partir de aquí ya vamos a estar trabajando tomando los puntos completos como lo hacemos generalmente. Ya va avanzando el gorrito, amigas. Vuelta 9, ya comencé haciendo 8 medios puntos altos y ahora voy a realizar una disminución. Haremos esto durante toda la vuelta, 8 medios puntos altos y una disminución, terminando la vuelta con 54 medios puntos altos. Vuelta 10, realizaremos 54 medios puntos altos. Vuelta 11, 7 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Y vuelta 12, 48 medios puntos altos. Ya vimos más o menos la secuencia que vamos a seguir. Vuelta 13, 6 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 medios puntos altos. Y vuelta 14, 42 puntos. Vuelta 15, 5 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vuelta 16, 36 puntos. Vuelta 17, 4 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 18, 30 puntos. Vuelta 19, 3 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 20, 24 puntos. Vuelta 21, 2 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 22, 18 puntos. Vuelta 23, un medio punto alto y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y vuelta 24, 12 puntos. En la vuelta 25 vamos a realizar 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. Nos vemos al final para decirles cómo cerrar el gorrito. Así nos habrá quedado el gorrito. Lo vamos a cerrar muy fácilmente. ¿Se acuerdan cómo cerramos la cabecita? Pues vamos a hacer lo mismo. Quedó súper lindo y fácil de realizar. Ya ensarté aquí mi aguja lanera y lo que vamos a hacer es tomar, apretamos bien fuerte el último punto y vamos a tomar solo el buclecito delantero de los 6 puntitos que nos quedaron. ¿Se acuerdan que así cerramos la cabecita? Así vamos a cerrar el gorrito. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahí está. Simplemente jalamos para que se cierre perfectamente. Y vamos a hacer un nudito. Aquí donde terminamos, muy cerquitita de donde hayamos finalizado, hacemos un nudito. Esto es solo para fijar que no se nos vaya a deshacer y que quede bien cerradito. Vamos a aprovechar, amigas, para colocar el cascabel. Con la misma agujita vamos a entrar por aquí. Y nos vamos a pasar ahora al extremo opuesto de donde hicimos nuestro nudito, para que quede bien colocado al centro, en la meritita punta. Si quieren volver a atravesar el cascabel para que quede más reforzado, y ya simplemente hacemos un nudito. Ahí quedó. Den tantas vueltas como quieran. Yo creo que con 2 es suficiente. Si quieren ustedes atravesar el cascabel más veces está bien. Hacen un nudito bien apretadito y nos vamos a ir aquí, hacia adentro del gorrito. Por aquí vamos a perder la hebra. Corten la hebra, no es necesario que la corten al ras, ya que el gorrito va a ir cosido a la cabecita de nuestro elfo y esa hebrita se va a quedar perdida allá adentro. Y pues ya tenemos el cascabelito, ahí está, amigas. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a trabajar en color rojo trabajamos en bucle delantero? Esto nos permite que se haga este doblez con tanta facilidad. Entonces doblamos bien la parte blanca y le colocamos el gorrito a nuestro hermoso elfo. Le va a quedar perfecto, amigas. A mí me gustó colocárselo un poquitito sobre el flequillo que le hicimos. Ustedes pueden acomodárselo como ustedes quieran. Y miren, le quedó perfecto, amigas. Como les digo, ahí yo lo puse un poquitito sobre el flequillo. Si ustedes quieren colocarlo más hacia atrás y que se note más el flequillo, está bien. Eso ya es a gusto de cada quien. Lo que sí es importante que no vaya a quedar sobre las orejas. Pegadito a las orejas, pero no sobre ellas. Acomódenlo y pueden dar puntaditas, amigas. Yo no creo que sea necesario dar puntadas en todo el contorno. Si ustedes quieren lo pueden hacer. Yo voy a dar puntaditas, una aquí atrás, una a la altura de cada oreja y una enfrente. Esas puntaditas que queden por debajo de la parte blanca que doblamos. Después vamos a doblar de esta manera el gorrito. Igual vamos a dar unas puntaditas para que quede así dobladito. Y miren qué belleza, amigas. Simplemente lo doblamos así. Es que como no lo he cosido se mueve, amigas. Así es que hagan esto una vez que lo hayan cosido. Aquí es donde les digo que den sus puntaditas y así nos habrá quedado. Lo mismo para la elfa exactamente. Y pues ya finalizamos. Lo único que vamos a hacer para ambos es dar un poquito de color tanto a sus mejillas como a las orejitas. Traten de con el aplicador ir poniendo de menor a mayor, de a poquito en poquito, para que no se les pase. Si se les pasa, no se preocupen, con un pañito limpio lo van pasando con mucho cuidado y poco a poquito se va a desvanecer si se pasaron de color en las mejillas. Así es que traten de ir aplicando de a poquito en poquito, pero no omitan este detalle porque la verdad que se ve hermoso. Es así como llegamos al final de un proyecto más, un proyecto bellísimo, bellísimo. Gracias por el apoyo, les gustó mucho, mucho, mucho y eso me tiene muy, muy contenta, amigas. Estén muy pendientes porque este es solo el primer proyecto de muchos que vamos a tener en esta temporada navideña. Como les decía, es importante empezar con los proyectos un poquitito más laboriosos para que nos dé tiempo de terminar de realizarlos. Vamos a realizar también proyectos de Halloween, así es que muy pendientes, por favor. Como siempre, no olviden suscribirse, dar like, déjenme sus comentarios y nos vemos muy, muy pronto con un nuevo proyecto.